Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales y académicas del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega y les doy la bienvenida. En este primer programa daremos inicio con las ponencias realizadas en la presentación del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad. Su debate actual, presentación que estuviera moderada por el magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta primera entrega da inicio con la ponencia del autor del libro, Jorge Humberto Benítez, quien mencionó que la reforma, el artículo 1 de la Constitución, transformó radicalmente la manera de juzgar en México. Con estas opiniones, comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual. En esta importante ocasión, saludamos y recibimos con enorme gusto al magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta. El magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta es egresado de la Universidad de Guadalajara. Ha desempeñado diversos e importantes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Fue magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, y magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito. Ocupa el cargo de magistrado de circuito a partir de agosto de 2000. Ha sido académico en la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y ha impartido diversos cursos y cátedras en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensiones Jalisco y Nayarit. Autor del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual. Con el mismo agrado, presento a todas y todos a ustedes al magistrado Indalfer Infante González. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha desempeñado importantes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Fue consejero de la Judicatura Federal, presidente del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, secretario ejecutivo de Vigilancia de Información y Evaluación. Ocupa el cargo de magistrado de circuito desde el año 2000. Asimismo, es un placer saludar y recibir al magistrado Francisco Javier Sandoval López. Él es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Ha desempeñado importantes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro Carlos Sempé, y posteriormente en la Segunda Sala del propio Alto Tribunal, adscrito a la ponencia del ministro Mariano Azuela Huitrón. En 1997 fue designado juez tercero de distrito en el estado de Michoacán y magistrado de circuito a partir del año 2000. A continuación, presento, saludo y agradezco la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Constancio Carrasco Daza. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos. De veras agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes por varias razones. Déjenme contarles algunas por las que le agradezco. Primero, porque es jueves. Hemos tenido todos en esta sala superior, seguramente no lo saben tan puntualmente los magistrados de circuito que nos acompañan, pero hemos tenido, lógicamente, con motivo del proceso electoral, una semana pesada. Y para nosotros, miércoles después de sesión pública,
pues ya como que nos termina la semana, es decir, entre viernes que terminamos de listar y miércoles con la sesión pública, pues ya estamos bastante cansados, fundamentalmente los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias, los secretarios de estudio y cuenta, la secretaria general de acuerdos, la subsecretaria, la coordinación jurídica, la coordinación de transparencia, todo nuestro centro de capacitación, todos están muy cansados, la Contraloría, porque estamos trabajando muy duro. Y que en jueves a esta hora los convoque a presentar una obra jurídica siempre es un reto. Pero déjenme de contarles porque vamos a vencer el reto con bastante singularidad y dentro de lo improvisado que soy, está muy bien planeado lo que quiero hacer hoy con ustedes, si me lo permiten. Digo que está muy bien planeado porque vamos a platicar, para ser exacto, van a platicar los magistrados porque lo que menos quieren ustedes es ya oírme a mí. Ayer me escucharon por el deber profesional que tienen largos debates al seno de la Sala Superior que fueron de temas muy importantes en la vida nacional, complejos, muy bien argumentados, plurales y respetuosos. Y pues me sumé al debate, ya ven que no necesito mucho esfuerzo para sumarme al debate y me cansé del debate, de lo apasionado que fue. Y hoy estoy muy renovado y lo digo sinceramente por las razones que quiero explicarles. La primera porque es un tema, y lo digo sinceramente, el tema del control convencional. Creo que su mayor mérito, en mi perspectiva, fue que nos empata a todos los jueces del sistema interamericano. Ese es uno de los grandes méritos de la reforma. Reafirma la reforma, nada más, las competencias por grado, materia, cuantía, territorio y fuero. Pero en verdad nos empata a todos, como jueces del sistema nacional y como jueces del sistema interamericano. Sería muy pretencioso decirles que nos empata como jueces del sistema universal. Eso lo explicarán ustedes mejor. Y era muy importante que la judicatura se empatara como una unidad, porque la tutela judicial efectiva no distingue fueros. Eso es un fundamento para mí esencial. Y esto me tiene a mí particularmente contento porque será una charla muy inteligente sobre un libro, en mi perspectiva, muy bien escrito, El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, el debate actual. No hay otro debate hoy más importante en el orden jurídico doméstico, por lo menos del Estado mexicano, a partir también por lo menos de 2011, que el control de convencionalidad. No hay un debate más actual, por fortuna, dentro de los debates en materia jurídica. Y ahí está la importancia. Envidio muchísimo, lo digo enfáticamente, a quienes son jóvenes, a quienes tienen menos de 30 años, ya están formados en leyes, ya están estudiando especialidad o tienen la fortuna de trabajar en los tribunales del Poder Judicial de la Federación o en este tribunal electoral en cualquiera de sus salas. Y digo que tienen la fortuna porque ¿cuánto hubiéramos dado los cuatro que estamos aquí frente a ustedes? Porque en nuestra formación universitaria y porque en nuestros primeros 10 o 12 años de nuestro espacio en el desempeño judicial hubiéramos tenido la oportunidad próxima de haber tenido un debate sobre el sistema convencional y su adopción en el orden jurídico doméstico. Ya ni hablemos de complementariedad o de subsidiariedad del sistema universal de derechos humanos en nuestro debate jurídico, sino que nosotros hubiéramos estado empapados de ello. Finalmente, estoy muy contento porque el autor del libro, uno de los coautores del libro, el magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, es un hombre formado esencialmente en la carrera judicial. Fuimos compañeros de la carrera judicial
desde los espacios de juzgado de distrito, tribunales colegiados, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en salas como en pleno. Lo mismo sucede con el exconsejero de la Judicatura Federal y magistrado de circuito, el magistrado Indalfer Infante González y el magistrado Francisco Sandoval. Los cuatro fuimos compañeros de la carrera judicial, pero fundamentalmente en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus dos momentos en los que se divide fundamentalmente en el siglo pasado, que es hasta antes de la reestructura del 94 y después de la reestructura. Son extraordinarios amigos, como también lo es el magistrado Fernando Rangel, que nos acompaña y que es el coordinador de los magistrados de circuito del primer circuito, que agradezco muchísimo. Y somos extraordinarios amigos. Si ustedes supieran cuántos fines de semana charlamos de manera extensa en temas tan interesantes como el control de convencionalidad, que no les puedo platicar acá. Y si vieran de todo lo que hablamos y todo lo que nos acerca. Pero fundamentalmente nos aproxima una convicción que tenemos ellos y que me han, por supuesto, empapado a mí de su convicción, de estos criterios de universalidad en el manejo hoy del orden jurídico. Yo quiero que los escuchen. Yo, si puedo, haré solo algunas reflexiones sobre el libro. Quisiera darles a ellos el uso de la palabra para que los escucháramos y pudiéramos a partir de eso adentrarnos, quienes necesiten hacerlo y quienes ya lo estén, pues con algunas inquietudes que tenemos en esta materia. ¿Qué es lo esencial? Que los tres magistrados combinan el ideal de un modelo de justicia eficaz. Son hombres de la Judicatura Federal, todos los días crean derecho, crean justicia a partir de resoluciones concretas, hoy fundamentalmente en este nuevo bloque de constitucionalidad, y los tres tienen un rigor académico que ustedes van a poder apreciar. Muchísimas gracias. Dejo el micrófono ¿a quién le dejo, Lucy? Porque con muchísimo gusto, magistrado. En este momento vamos a ceder el uso de la voz al magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. También quiero agradecer profundamente al magistrado presidente permitirnos venir con ustedes a presentar este libro, que ya de entrada llevo algo de ganancia porque muchas de lo que está aquí escrito son aportaciones precisamente de él, de esas pláticas que hemos tenido de café. Entonces, quisiendo comentar sobre todo lo de la resolución de la Corte, la 293/2011, fue lo que nos sirvió muchísimo para tratar ahí de hacer una opinión. Voy a hacer un resumen muy corto, sobre todo de dos temas que se hacen muy interesantes y que tienen relación con uno o dos asuntos que alcancemos aquí a comentarles, y me voy a centrar en esos dos temas, que es precisamente la forma cómo debe ejercer el control de convencionalidad del juez. Sin duda alguna que la reforma al artículo 1 constitucional vino a transformar radicalmente la forma de juzgar en México. Anteriormente nosotros realmente nos limitábamos a observar esos derechos humanos contemplados en la Carta Magna, y aunque ya aquí mismo en el libro comentamos, inclusive hacemos relación de una sentencia de aquí de esta Sala Superior, que ya se ejercía ese control de convencionalidad sin llegar a hacer mención sacramentalmente de ese ejercicio, y también los tribunales colegiados también ya en algunas ocasiones nos tocaba ejercerlo, también sin hacer la mención sacramental y sin los formulismos o los requisitos que hoy se requieren. Ya, como ustedes saben, con la nueva reforma, pues, prácticamente estamos con un criterio de progresividad, donde ese artículo 1 constitucional nos habla de dos principios: el principio pro homine o el principio de interpretación conforme, y de alguna u otra forma pues, significa que en cuanto a la aplicación
cuando se está interpretando un derecho humano, siempre hay que estar a lo que más favorezca al ser humano. Y si nosotros seguimos con esa mecánica, vemos que se amplía el espectro de protección hacia los derechos humanos. Y ahora el juez, el operador jurídico nacional, está obligado a atender tanto los derechos humanos contemplados en la Carta Magna como los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Dentro de ese ejercicio de control de convencionalidad, aquí en el libro tratamos, aparte de manejar algo de cuestiones teóricas, también tratamos de aportar algo en lo práctico. Y aquí sostenemos que el operador jurídico nacional al menos tiene que contar con un método concreto y sencillo. Y nosotros aquí exponemos que cuando un juez advierte la posible vulneración a un derecho humano, lo primero que tiene que hacer es llevar una plena identificación del mismo. Es decir, localizar en qué tratado internacional, en qué norma constitucional encontramos ese derecho que quizá posiblemente resulte vulnerado. Una vez encontrado o localizado ese derecho humano en el tratado internacional, el operador jurídico nacional lo que tiene que hacer es precisamente, si ese tratado fue firmado por el presidente de la República y ratificado por el Senado. Y también deberá revisar si se estableció una cláusula interpretativa en cuanto al derecho que vamos nosotros a interpretar o si hay una reserva de ley en relación con ese derecho. Si no hay ni una cosa ni otra, entonces ya eso nos da a nosotros la posibilidad de estar conscientes de que México se obligó a la protección de ese derecho humano. Y bajo esa expectativa es como el juez inicia a ejercer ese control de convencionalidad. En un momento dado, ya una vez revisado estos requisitos, el juez lo que tiene que hacer, conforme ya al criterio de nuestro máximo tribunal, en el sentido de se tienen que elaborar 3 pasos a seguir, siguiendo ese mandato constitucional que establece la cláusula de interpretación conforme. ¿Cuáles son? El primer paso nos dice que tiene que ser una interpretación en sentido amplio, es decir, cuando nosotros de antemano tenemos que aplicar ese principio de armonización, tratando que armonice tanto ese derecho humano contemplado en la Carta Magna o las leyes ordinarias, precisamente con el derecho humano contemplado en el Tratado Internacional. Para de ahí, apoyados en ese principio de armonización, tratar de lograr que haya una mayor eficacia a esa protección de ese derecho humano. Nos dice la Corte, el segundo paso a seguir, si hay varias interpretaciones de esas normas que colisionan entre sí, vamos a aplicar, y son válidas todas, vamos a aplicar aquella que sea más acorde a esos derechos humanos contemplados en la Carta Magna o en los tratados internacionales. Y finalmente nos dice la Corte, el tercer paso a seguir es cuando no se puede aplicar ninguna de esas dos alternativas, entonces vamos a inaplicar la ley que menos favorezca al ser humano. Y precisamente me voy a detener poquito en este último paso, porque tiene que ver mucho con esa resolución 293/2011, que, insisto, y lo he insistido en varios foros, creo que es un tema que no se encuentra acabado y que a nosotros, desde la perspectiva de la doctrina, nos permite hacer comentarios sobre esta resolución con el único fin de tratar de aportar en este nuevo paradigma constitucional, en esta nueva construcción constitucional. Y es por lo que aquí en el último capítulo es donde hacemos una explicación del por qué de alguna forma no compartimos que cuando estemos en presencia de una restricción constitucional que colisiona con un derecho humano contemplado en un tratado, se deba aplicar de manera preferente esa restricción en automático. Nosotros ahí creemos que en principio debemos de observar el artículo 30
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice que en caso de restricciones siempre se debe de analizar el juzgador si en verdad siguen o persiguen un interés general. Y ya de ahí también se puede llevar a cabo un test de ponderación. Yo en este caso considero que, aparte de la disposición de este artículo 30, si nosotros, nuestro máximo tribunal, en esa resolución 293/2011, ya nos dijo que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haya sido México parte o no, son vinculantes, yo ya desde ahí parto y me quiero remontar a ese asunto de la última tentación de Cristo, donde prácticamente si la ley no se encuentra adaptada a los derechos humanos contemplados por el Tratado Internacional, entonces, aún tratándose de lo que es una disposición constitucional, esta se hace a un lado y hay que aplicar lo que mayor beneficie al ser humano. Entonces, si ya vimos por ese lado que ya en varios asuntos, Boyce contra Bahamas también ya se sostuvo más o menos lo mismo, y se me pueden escapar otros asuntos, pero ya vemos que ese es el criterio a seguir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo ya viendo que en un futuro, si se llegara, por ejemplo, a llevar un asunto a la última instancia, que es esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo me pregunto si estamos en presencia, por ejemplo, de un arraigo, o que llegara a esta última instancia, ese artículo 100, que nos limita a jueces y magistrados a impugnar lo referente a alguna sanción. Entonces, todo eso, yo ya observando estos criterios, pues, para mí es fácil llegar a la conclusión de que estamos en riesgo de poder sufrir una sanción internacional. ¿En qué encuentro la diferencia en cuanto a estos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, con una jurisprudencia del sistema jurídico mexicano? Yo sí le doy un significado diferente a lo que es vinculante y a lo que es una jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, que por disposición de la ley, de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo, pues resulta obligatoria para el juez. En cambio, en tratándose de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser vinculante, el significado no es de que estemos obligados a aplicarla, y esto ya lo ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros asuntos. O sea, ahí nosotros podemos inaplicar esa jurisprudencia si en un momento dado advertimos que nuestro derecho interno contempla una mayor protección hacia esos derechos humanos. De ahí que cuando, desde mi punto de vista, y así lo tratamos de plasmar en esta obra, es de que si nosotros advertimos una restricción constitucional que colisiona con un derecho humano contemplado en un tratado internacional, aquí lo que se debe de hacer, y apoyándonos en la teoría de Robert Alexis, que también denomina la teoría del peso, en este caso tenemos que hacer un análisis viendo cuál es ese peso constitucional, y en relación con esos dos principios que chocan, o en relación con dos derechos humanos que chocan, en este caso una restricción con un derecho humano contemplado en el tratado, vamos a observar cuál es la intensidad, cuál es el impacto que va a causar cada uno de estos derechos. Y en ese sentido, ya cuando analicemos, que no deja de ser un criterio subjetivo del juzgador, poder llegar a la conclusión de cuál derecho debe prevalecer sobre otro. Una vez que nosotros realizamos ese escrutinio constitucional, esa ponderación de estos derechos. Entonces, yo, para no quitarles mucho tiempo, porque me gustaría abarcar, para comentarles unos asuntos prácticos, para llevarlos de la mano en relación, ya una vez expuesto el tema, cómo se debe ejercer este control de convencionalidad, los quiero llevar a la práctica. No sé si… Sí, por favor. ¿De una vez? Sí, por favor. Bueno. Cuando estaba en un juzgado auxiliar, estábamos auxiliando a un tribunal colegiado en materia administrativa. Aquí en ese tiempo nos tocó conocer de un asunto
en donde en esencia se reclamaba lo siguiente. El quejoso, ahora en el amparo directo, primeramente como antecedentes, él reclama ante la Secretaría de Finanzas una indemnización por esa actividad irregular del Estado que le causó un daño. Y al resolver este recurso de reclamación, la Secretaría de Finanzas le hace mención de que no procede su reclamo. El quejoso acude al juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, donde en su demanda plantea que él tiene derecho a que se le indemnice por esa actividad administrativa irregular por parte del Estado. El Tribunal Pleno de este Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, al ver el asunto, efectivamente considera que hubo un daño por una conducta administrativa irregular del Estado y sanciona, dice, efectivamente tiene derecho a la indemnización, y en el artículo 11, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios, señala un tope de 20,000 salarios mínimos. Y le dice, ¿sabes qué? No obstante que tú con las periciales me demostraste que el daño ascendía aproximadamente en 180,000 pesos. Dice, pero de conformidad con el tope que fija este artículo 11, fracción tercera de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, únicamente te corresponden 162,000 pesos. El quejoso, no obstante que obtuvo una sentencia parcialmente favorable, acude al juicio de amparo directo a reclamar la sentencia del Pleno y nos dice que ese artículo 11, fracción tercera, es violatorio de los artículos primero constitucional y 133 constitucional. El primero porque dice que se viola el principio de igualdad, no se da un trato igual a los iguales. Y en relación con el 133, porque dice que de la lectura de este artículo 113 de la Constitución, este no establece un límite o un tope. Entonces, lo voy a leer rápidamente nomás para que comprendan un poco más a la conclusión a que vamos a llegar. Este artículo 113 de la Constitución nomás dice: la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Aquí de entrada, si nosotros analizamos esta disposición, lo primero que a mí me causó un poquito de dudas es la utilización de esa palabra límites. ¿A qué se refería esos límites? Y el 11, fracción tercera, nos habla, dice que el monto máximo de la indemnización será 20,000 días de salario mínimos vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, ante esta situación, él nos viene argumentando que hay una violación a sus derechos humanos porque no se le está cubriendo una indemnización de manera íntegra. Lo que hicimos nosotros en este asunto, porque si ustedes pueden advertir, pues no nos da unas bases nosotros para poder partir cómo se va a cubrir esa indemnización. Entonces acudimos a la exposición de motivos del constituyente para ver qué nos reflejaba. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.